Vamos a empezar nuestra cuarta clase indicándoles algunos aspectos muy puntuales e importantes. Déjenme comentarles que algunos, pues, de que hicieron su práctica en las coordinaciones, pues vieron algunos procedimientos, algunos otros no vieron algunos procedimientos, pero la situación es que yo califiqué según lo que me escribieron. Entonces, con respecto a la actividad, cuando yo le dije que un alumno cursa primero y segundo primaria en una escuela del departamento de Huehuetenango, su familia se traslada al extranjero durante 2 años. Al regresar a Guatemala, desea seguir estudiando cuál es el proceso administrativo y técnico para incorporarse al sistema educativo. Muchos me adujeron todas las leyes, me indicaron, y está correcto, perfectamente correcto, pero yo le indiqué cuál es el proceso administrativo. Entonces, en primera instancia, usted ya va a mirar ahí su respuesta, ¿verdad? En primera instancia, debe presentar documento del extranjero. Ese documento del extranjero, si no está, bueno, lógicamente ese documento va a venir en inglés. Entonces, este documento tiene que trasladarse al español. Y al trasladarse al español, entonces, debe solicitar una equiparación de estudios, ¿ya? Entonces, en la jurisdicción donde se encuentre la coordinadora distrital, lógicamente, debe de hacer una providencia y un dictamen y lo traslada a la dirección departamental, o sea, a la departamental, y lógicamente ella es, o sea, el departamento encargado y ella emite la equiparación. A eso se refiere. Hay leyes que amparan, el artículo 76 que ampara la equiparación. Hay leyes y dentro de la cual, pues está correcto que usted me haya mencionado las leyes. Perfecto, ¿ya? Pero algunos no pasaron por allí. Entonces ahí tiene su calificación. Yo creo que a nadie le puse menos de 3 puntos, ¿ya? Entonces puede usted ya ver su calificación. Con respecto al otro punto de que yo les presentaba, que decía, un docente ha estado incurriendo en faltas y el director del establecimiento no ha actuado, ¿ya? El resto de docentes presenta un memorial al supervisor, o sea, al coordinador distrital, en donde indica que el director no actúa con responsabilidad y el docente también llega tarde, a veces con aliento a alcohol y no presenta planificación. Escuche la pregunta. ¿Cuál es el proceso que debe seguir el supervisor educativo o, en su efecto, el coordinador distrital? ¿Ya? ¿Cuál? Entonces, también muchos me adujeron muchas situaciones. Entonces, el supervisor debe en primera instancia presentarse al centro educativo. Se debe de presentar para iniciar una investigación y debe de tener una reunión con el director y docentes y el testimonio de los estudiantes. No hay que dejar de vista el testimonio de los estudiantes. De acuerdo a los resultados, ¿sí? De acuerdo a los resultados, solicitar al director un informe circunstanciados de las faltas del docente. Pero como lógicamente, según en su expresión, dice que el director no ha tomado cartas en el asunto. Entonces, se le inicia el proceso al director por no cumplir con sus obligaciones y al docente por las faltas al servicio, ¿ya? Se suscribe un acta al director y al docente con fechas y acciones que hayan realizado y trasladar el expediente a recursos humanos a la dirección departamental. Pero ojo, hay una situación. En el acta que se va a suscribir, el coordinador distrital no puede escribir la falta, ¿ya? No puede escribir la falta.
solo debe de narrar los hechos porque quien determina la falta es la autoridad nominadora. ¿Y quién es la autoridad nominadora? El Ministerio de Educación, ¿ya? Él es el único que puede sancionar a un docente, la entidad nominadora. Entonces, no puede ser ni la CTA, ni la coordinadora distrital, ni el supervisor, ni la persona encargada de recursos humanos, ni la directora departamental. Debe de ser la autoridad nominadora, que en ese entonces, pues, sería el Ministerio de Educación. Entonces, ¿en base a qué? Aspectos legales, en base a la Ley de Educación Nacional, donde están las obligaciones de los directores, de los docentes y de los directores, ya dentro del mismo, pues solicitarle al docente que presente su planificación de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y dentro del mismo hacerle las recomendaciones al director y al docente. El coordinador distrital nunca puede suspender a nadie. No puede dejar, indicarle al docente y al director que deje de elaborar, porque eso nada más lo indica la entidad nominadora. Cuando viene un castigo, o sea, viene una sanción administrativa, lo indica la entidad nominadora después de hacer los descargos necesarios y en base a eso, o sea, el expediente se traslada a la departamental, se estudia en la departamental y se envía a la sección indicada al Departamento de Guatemala, lo estudia, le viene una célula de notificación en donde el director y el maestro deben de descargar algunos aspectos administrativos o pruebas y luego ya viene la sanción, pero viene directa del Ministerio de Educación. Bueno, esa era solamente una aclaración para que de una u otra manera usted se dé la idea que no eran situaciones difíciles ni complejas, simple y sencillamente, como sabía yo que ustedes habían hecho su práctica administrativa en las coordinaciones, ¿verdad? Entonces tenían un poquito de noción, ¿verdad? Pero no fui tan estricta en ese sentido, sino que fui un poquito benevolente en algunos aspectos, ¿verdad? Usted ya me imagino que pudo haber visto su calificación y su nota. Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces paso a lo siguiente, que es el cronograma. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada. A ver, chicos, ¿no quieren hablar hoy? ¿No quieren hablar? Bueno, entonces vamos a compartir lo que es pantalla. Vamos a ver su cronograma. Su cronograma de la cuarta semana. Ya solo una semana nos queda, bendito Dios. Aparece lo que es la lectura de contenidos del bloque 4, que es del 27 de junio al 3 de julio. Dentro de lo que es su primera actividad va a realizar un PNI. ¿Qué es lo que yo solicito acá? Realizarlo de acuerdo a la supervisión actual, o sea, la coordinación distrital, a partir del año 2015 al 2020. O sea, cuáles son las situaciones positivas, cuáles son las situaciones negativas y cuál es lo interesante de ese tiempo. Son 5 años. Bueno, ni 5 años porque el 2020 no lo hemos terminado, 4 años y medio. Entonces, ¿cómo es la supervisión actual? Por favor, eso tiene que ser de ustedes, porque en su análisis algunos se fueron horribles porque lo que hicieron no fue un análisis personal, sino que copiaron y pegaron algunos análisis que yo les había presentado en documentos. Entonces, ahí les fue un poquito feo. Eso me lo van a entregar el 2 de julio y tiene un valor de 6 puntos. El día de hoy van a realizar lo que es un resumen. Yo les voy a subir unos videos terminando las clases a la plataforma. Ustedes los ven y hacen un resumen de acuerdo a lo visto. Entonces, ese tiene una ponderación de 6 puntos. Luego van a realizar un mapa mental, no es un diagrama. Algunos, cuando yo les coloqué un esquema, no saben qué es un esquema. Y muchos me colocaron diagramas.
Entonces, tienen que fijarse, por favor, en la técnica. Es un mapa mental, ¿ya? Entonces, es sobre el tema de la supervisión educativa y evaluación. Ahí me faltó la I. Y evaluación, esto me lo van a entregar el 3 de julio, si no estoy mal es viernes. Tiene una ponderación de 8 puntos. Luego acá aparece una nota. La próxima semana, cada uno de ustedes me va a presentar un video personal sobre cualquiera de los aspectos del módulo 5 del programa, de 1 a 2 minutos, donde lógicamente usted se vea como estudiante. Significa que esa es una de las actividades. Si usted no me presenta este video, automáticamente toda la ponderación de sus evaluaciones no tendrían validez. Entonces, por favor, este video es muy importante. Luego, en el transcurso, a partir del día jueves, yo ya les voy a colocar el link para que ustedes pues puedan subirlo, porque el día sábado van a tener la oportunidad de poder discernir, van a tener 1 minuto cada uno. Entonces vamos a empezar en la primera y terminar en la segunda clase para que todos, absolutamente todos, participan. El que no me participe no va a tener derecho a que yo le revise su video. Entonces, por favor, esas son instrucciones porque de los que me han faltado, algunos me faltan un día, otros, pienso de que no son los que están recibiendo el curso. Entonces, es muy importante este video. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es su cronograma de actividades de la cuarta semana? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Lick, Sí, dígame. ahí con la primera tarea, porque es de acuerdo a la coordinación distrital. Por lo menos yo no estoy muy metido en lo que es educación, entonces sé un poquito lo que hace la coordinación distrital, ¿verdad? Pero como usted pide de 4 años atrás, yo puedo investigar con otros profesores qué es totalmente lo que se hace ahí. Ajá. Sí, o sea, es, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted ha leído anteriormente, cómo se da la supervisión y de acuerdo a lo que se está dando en la supervisión. Si es menos o si es más el trabajo, si, recuérdese que antiguamente, hace aproximadamente en el 2000, no, le estoy mintiendo, en 1967, 68, lógicamente solo había un supervisor a nivel departamental que era don Juan Ciani, ¿ya? Entonces, era única persona que en la cual era supervisor acá en Huehuetenango. Entonces, a raíz de eso, póngale, ha habido muchos cambios, muchas evoluciones dentro de lo que es un supervisor o un coordinador distrital. Entonces, eso es lo que yo necesito. ¿Cuáles son las situaciones positivas, las negativas y las interesantes? Le digo una negativa. La situación de que son asignados muchos establecimientos por cada coordinador actualmente. Ya alrededor de 48 establecimientos entre privados, entre del Estado, entre por cooperativa y municipales, están ellos. ¿Ya? Entonces, esa es una situación negativa. ¿Ya? Entonces, de esa manera tienen que colocar, ahí les digo yo algunas situaciones muy puntuales. No quiero que me llenen 2, 3, 5, 8 hojas, no, creo que son de 6 a 8 aspectos muy puntuales e importantes, interesantes. ¿Estamos? No es de llenar todas las hojas, Nehemías, sino que solamente es de acuerdo al conocimiento que tiene cada uno. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? ¿No hay preguntas? Bueno, sigo teniendo 40, me faltan 7 todavía dentro de lo que es la asistencia. Entonces, dentro del mismo, sí, dentro del mismo es muy importante, va a conocer y saber algunos aspectos muy puntuales. La supervisión o la coordinación distrital tiene muchas tareas, ya las vamos a ver más adelante, muchas acciones que tienen que realizar. Vamos a poner muy en cuenta
todo esto, ¿verdad? Entonces es importante. No habiendo preguntas, vamos a empezar porque ya nos corrió el tiempo. Y recuérdense que Zoom no nos da mucho tiempo. Vamos a empezar entonces con lo que es la cuarta semana. Yo quise colocarles esta acá de la supervisión, esta imagen, porque representa que un supervisor debe ser un guía, debe de ser un orientador, ¿verdad? Antes que un fiscalizador. Recomendarle que de instrumentos técnicos para las supervisiones educativos, así se trata el tema, los instrumentos técnicos que utilizan los supervisores educativos. Dentro del campo educativo puede considerarse el eje que impulsa las acciones educativas o el mejoramiento y el perfeccionamiento del currículo. Su papel es fundamental en determinadas situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo se deben de realizar diferentes casos, diferentes acciones y lógicamente pues logrando el mejoramiento de la institución educativa escolar. En tiempos de antaño la supervisión era visto como alguien autoritario, alguien que solamente pues él tenía la identidad de vigilancia, de evaluación, de calificación. Recuérdese que en la supervisión educativa anteriormente ellos eran los que examinaban a los estudiantes. En cambio ahora cada docente puede examinar a sus estudiantes. Entonces, debido a las necesidades de una reforma educativa, pues lógicamente lo que se trata es de buscar una eficacia y calidad educativa a través del desempeño del supervisor, viendo las necesidades que hay en cada centro educativo y lógicamente compartiendo estas responsabilidades con el grupo de docentes o profesionales que se dedican directamente a la educación, ¿ya? Y lógico, cumpliendo con el compromiso de guiar, apoyar, asistir a los educandos, educadores, directores, padres de familia y la comunidad en sí que está involucrada en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, quise colocarles como le dijera yo, ahí se me fue la palabra, pero estos mensajes que de una u otra manera les va a ayudar a ustedes. Dice, veo un ángel de Dios en cada cambio. Entonces yo cuando le suba las diapositivas me gustaría que lo leyera y que lo viera, ¿verdad? Y que lo analizara de acuerdo a usted mismo y a su contexto. También le puse una que se llama El Ciego. Y ese sí, había un ciego sentado a la vereda con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que escrito con tiza blanca decía, por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta y tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció que sus pasos y le preguntó si había sido él el que le había escrito en su cartel y sobre todo qué había escrito. Él le contestó, nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió caminando. El ciego nunca supo, pero su nuevo cartel decía, hoy es primavera y no puedo verlo. Entonces, cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo y verán que puede que resulte de mejor esa manera. O sea, cuando no nos salga algo, tratemos de otra forma y de otra manera. Te deseo un feliz día y ten en mente que todo cambio renueva día a día tu vida. Lo difícil es encontrar nuevas estrategias para lograr respuestas diferentes. Pues esta es una reflexión, son reflexiones que de una u otra manera nos hace ver que a veces las acciones las hacemos de una forma y las seguimos haciendo de esa forma sin saber que podemos cambiarlas y cuando no nos salen bien las situaciones, ¿verdad? Las situaciones y que dentro del mismo las podemos cambiar. Entonces, le dejo esas dos reflexiones que dentro del mismo las encontré muy importantes e interesantes
para cada uno de nosotros y que dentro del mismo, ¿verdad? Es muy importante que también tengamos lecturas de esta clase que nos ayuda personalmente. Les coloqué algunas definiciones de supervisiones dentro del mismo, recuérdense, no las voy a leer, sino que les voy a agregar a algunas otras, voy a hablar de algunas otras. Dice que la supervisión educativa es como todo un proceso o sistema ejecutado por un agente o por varios agentes que forman parte del sector educativo, de un centro educativo, para dirigir, para evaluar también, para guiar tanto a directores como a docentes, ¿verdad? Y a mejorar la calidad de la educación que se proporciona en un centro educativo. También la supervisión escolar es la expresión máxima de un liderazgo educacional, ¿ya? Dentro de esto, lo que apunta directamente es al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que el docente está dando hacia el educando. Entonces, dentro del mismo se debe de tomar diferentes estructuras en cuenta, como el edificio, como las necesidades de una comunidad o de un centro educativo. El supervisor tiene que velar por cada una de estas situaciones, ¿verdad? Tanto de material humano y de infraestructura que se necesita en un centro educativo para poder realizar correctamente algunas acciones. Algunas características que dentro del mismo nos corresponde, pues ya las miramos, ¿verdad? Entonces es atender los fines de la educación, atender los objetivos principales de la educación, del proceso de enseñanza, planificar. Otra característica es democrática, es cooperativa, es científica, es flexible, es permanente y que dentro del mismo también utiliza lo que son los métodos. Dentro de los métodos podemos utilizar el método científico, que lógicamente el método científico que se basa es en la observación al docente, al ejercicio que realmente realiza de forma individual, el método no directo, en donde lógicamente se necesita lo que es las oportunidades, estímulos, el método de facetas múltiples o mixto, que es la planificación, el de ayuda interpersonal, que es la labor integrada del supervisor y docente supervisado, y el método clínico, que se caracteriza por tener una doble función que lógicamente se realiza al profesor en actividad, que lo orienta y lo supervisa y en base a sus deficiencias, porque de una u otra manera a veces de forma involuntaria colocamos lo que son algunas indeficiencias. Tenemos el método de microenseñanza, el método de representación, el método de descripción y lógicamente dentro del mismo pues aparece ahí una figura gráfica que dentro del mismo nos indica cómo debe de ser lo que es una supervisión, ¿ya? Aparece lo que son los componentes de información y seguimiento, que es promover investigaciones educativas. El coordinador distrital promueve capacitaciones, también recibe, traslada y procesa informaciones, elaboración de informes, ya vamos a ver más adelante cuál es todo lo que de una u otra manera ellos elaboran. Algunos otros componentes, movimiento de personal, el control de asistencia del personal, eso es en base al director del establecimiento, pero cuando llega una supervisor, lógicamente el supervisor ve lo que es el libro de asistencia, la aplicación de normas disciplinarias, a veces algunos docentes no llegan a trabajar y recuérdese que hay un día, 24 horas para justificar su inasistencia, de conceder permisos corresponde al director del establecimiento, toma de posición y entrega de puestos corresponde al director y al coordinador distrital, registro de puestos vacantes corresponde al director y al coordinador distrital, y la verificación de solicitudes de nuevos puestos. Esto corresponde al Ministerio de Educación, lógicamente basado en lo que es el informe del coordinador distrital. El perfil de un supervisor ya lo habíamos visto. Entonces, dentro de esto, el perfil les dice que es un conjunto de habilidades, destrezas y capacidades y valores y actitudes que de una u otra manera, pues,
el supervisor debe de tener. Algunas es poseer buenas relaciones, capacidad de expresión, dominio y competencias en su área. Debe de tener conocimientos del currículum, debe ser colaborador, flexible, conciliador ante todo, sociable, humanista, líder, abierto al cambio, no se puede cerrar a ningún cambio, emprendedor, tener vocación de servicio, analítico, planificador, investigador, democrático, facilitador de proceso y ante todo mediador. Bueno, todo esto ya lo hemos visto con anterioridad, ya era solo una recapitulación de algunos aspectos muy puntuales e importantes. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos técnicos que de una u otra manera se utiliza dentro de lo que es una coordinación distrital? Hay muchos instrumentos aparte de lo que es un oficio, una providencia, una resolución, un dictamen, etcétera. Pues hay muchos instrumentos que utilizan los coordinadores técnicos administrativos o los coordinadores distritales para realizar sus diferentes actividades. En esta primera parte nos quedan, me lanza que tengo solamente 5 minutos. Entonces vamos a cumplir casi con los 38 minutos porque utilicé como 4 o 5 minutos para que ingresara. Les voy a mandar nuevamente el like y si no me dejas entrar con el mismo y nos conectamos, por favor, a las 2 menos 10, a las 2, porque no me permite menos tiempo para que les dé tiempo a un break. Entonces, dentro del mismo, algunos instrumentos muy importantes técnicos que os manejan es un instrumento para la evaluación diagnóstica al director. ¿Qué es lo que conlleva este instrumento? Algunos aspectos muy puntuales e importantes, ustedes van a poderlos ver un poco mejor dentro de lo que cuando ya tengan las diapositivas, estos instrumentos de una u otra manera ven al director no con el hecho de fiscalizar, sino con el hecho de conocer y de saber al director en algunas situaciones que él debe de tener. Por ejemplo, la organización escolar, cómo está formado, la formación técnica pedagógica, si tiene comisiones dentro del establecimiento, la función de la comunicación, la función comunitaria, que dentro del mismo pues prescribe dentro de lo que es el director. Acá se califica muy bueno, excelente, muy bueno, bueno, regular y debe mejorar. Algunos aspectos muy puntuales e importantes son formularios que a veces que no cambian, son instrumentos que no cambian y que le sirven de guía al coordinador distrital para poder evaluar lo que es una dirección. Entonces, por ejemplo, en lo que es lo pedagógico, si tiene comisión de evaluación, si tiene comisión de finanzas, si tiene comisión de tienda, si tiene comisión de relaciones humanas, comisión de cultura, etcétera y etcétera, ¿verdad? Entonces, si tiene organizaciones escolares, por ejemplo, si tiene directiva de estudiantes, asociación de estudiantes, si tiene directiva de claustro de catedráticos, etcétera. Entonces, todo eso se ve dentro de lo que es este instrumento. Aparece lo que es, por ejemplo, en lo que les estaba yo explicando dentro del mismo. Entonces, aparece lo que es una organización, el concepto escolar es un conjunto de actividades relacionadas con la función administrativa y de gobierno que realiza el director. La función técnico-pedagógica es el conjunto de actividades que realiza el director para verificar el currículum oficial, o sea, la planeación, se planea, se desarrolla y se evalúa cada uno de los aspectos, cada una de las actividades. Y la función comunicativa hace referencia al conjunto de actividades que el director realiza para mantener informados a los profesores, o sea, las reuniones que se realizan con docentes, con padres de familia, con respecto a los reglamentos que se van a utilizar, a todo referente al uniforme, al funcionamiento de la escuela, todas las funciones que son parte de un director, ¿verdad? Y el gobierno de la escuela y social, o sea, el gobierno escolar,
se llama actualmente, perdón, se llama el gobierno escolar. Entonces, eso es muy importante que de una u otra manera nosotros conozcamos también que se da la administración dentro, la coordinación también dentro de un centro educativo. Se llama coordinación distrital porque vela, porque según la jerarquización está lo que es el coordinador, el director, los docentes, los padres de familia y los estudiantes y los padres de familia a la par. Lógicamente, no podemos dejar, porque el ente primordial y principal es el estudiante, es el estudiante. Entonces, ya no me va a quedar más tiempo, vamos a dejar ahí en esa diapositiva para que al volver tomamos otros instrumentos. No sé si dejo el tiempecito de unos 30 segundos por si tienen alguna pregunta. No hay, dice el que calla otorga. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver. Ya tengo 37, ya se me salieron un montón. Entonces, les voy a dar un tiempecito para que puedan ir a comer algo, un break o break, no sé cómo se menciona porque yo el inglés no lo manejo, soy la licenciada Carolina y ustedes. Entonces, o un taquito al español, ¿verdad? Y nos conectamos otra vez a las 2 de la tarde. Estamos, ahí sí que son los 40 minutos exactos, me está dando Zoom. No me quiere, no me da más.